una de las responsabilidades que tenemos, ¿verdad?, los que predicamos la palabra, es estar al día de las cosas que están pasando. Y a veces es bueno hacer una pausa de nuestros mensajes, ¿verdad?, evangelísticos y intentar entonces envolver el evangelio realmente con la realidad de lo que está pasando. Y eso intentaré esta noche, en estos minutos. Le prometo que voy a ser breve. Misericordia quiero y no sacrificio. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios y creer también en mí. Y dice Satanás y repite muchas veces, túrbese el corazón de los cristianos. Ni crean en Dios, ni crean en Cristo. Dicho esto, ustedes que siguen las noticias se dan cuenta que todas las noticias están hablando de Israel y Gaza y Palestina, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, tenemos que saber qué es lo que está pasando al día de hoy, qué es lo que está pasando ahora mismo. ¿Cómo nosotros relacionamos esto que está pasando, nosotros como iglesia, ¿verdad? ¿Qué sabemos nosotros? Porque nosotros primero no queremos estar turbados, tampoco queremos estar desinformados y tampoco queremos estar repitiendo malas informaciones, que es lo que hacen muchas veces los medios, y ahora que hay los medios pupulan por ahí, ¿verdad? Hay tanta comunicación, entonces hay tantas malas informaciones. He oído a algunos ya proclamando el fin, y ya este es el fin y hasta aquí llegamos, y nosotros nos vamos a dar cuenta que esto no es el fin. Y me van a acompañar aquí mismo en Zacarías, y vamos a mirar estos versos que están muy al día. Zacarías capítulo 14. Veamos lo que vio el profeta todos estos años antes, y esto nos va a ayudar a nosotros a saber dónde estamos hoy, dónde estamos ahora, y cómo debemos estar ahora, y qué debemos estar haciendo ahora, porque lo que pasó ahora en esta semana, el sábado, va a seguir pasando, va a seguir pasando. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Porque la iglesia de la cual nosotros somos responsables, ¿verdad? Porque nos paramos aquí y somos responsables de alimentar la congregación, tiene que ser bien alimentada para que usted esté reproduciendo lo que debe reproducir en el día de hoy y no especulando. Mire lo que dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Vamos a analizar esto. Y ustedes verán lo precioso que es la Escritura y lo que es la Biblia. Lo primero que muchos escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, profetizaron de la venida del Señor, y luego de la venida del Señor se profetizó el regreso, la segunda venida. Todo el que fue después del Señor Jesucristo, los que lo vivieron y los que lo escucharon, y los que escucharon hablar del Señor, se quedaron en la mente desde que el Señor fue crucificado y resucitó al cielo, se quedaron con eso en la mente. La segunda venida
del Señor. Un tema bien importante para cada cristiano. Entonces, ¿cómo comienza el profeta? Dice aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Repartir, por ejemplo, los despojos es como las riquezas que la gente va acumulando. Realmente la palabra repartir en este contexto no es que lo de Luis me lo van a dar a mí, sino que las riquezas se van a desaparecer porque los dueños de las riquezas van a desaparecer muchos durante el proceso. Y nosotros le decía a mi esposa que comentaba algo, que antes, cuando una persona era rica, tú nacías y te morías escuchando que una persona era rica, porque las riquezas en los tiempos pasados estaban valorizadas, había algo que las respaldaba. Hoy día las riquezas están respaldadas por nada, porque la mayoría de riquezas están en bolsa de valores y un rumor hace que un millonario pierda miles de millones en un segundo. Están los hackers por otro lado que vacían una cuenta en un segundo, o sea, no hay valor. Entonces, Dios quiere recordarle a su pueblo siempre que aunque nosotros estamos aquí y tenemos necesidades, pero las necesidades nuestras no debe ser el enfoque nuestro. O sea, lo que más me preocupe a mí no debe ser lo que hay en la cuenta de banco, o lo que voy a comprar, o cómo me la voy a lidiar para vacacionar, y cómo, porque a veces estamos viviendo a diciembre y ahora estamos en octubre. Y Dios quiere que vivamos el día 11 de octubre. Entonces, por eso es que nos recuerda que esas riquezas que la gente ha hecho tantas cosas malas para obtenerlas, porque la mayoría de riquezas se hacen y muchas se hacen a través del engaño. La gente engañando, la gente se inventa una cosa que no sirve para nada. Ahí agarraron una mujer, recuerdan que está presa en Los Ángeles, por ahí una mujer famosísima que hizo muchísimos millones con una cosa, y cuando descubrieron todo eso no servía para nada, lo que ella vendía en unos laboratorios, una cosa, y ahí está cumpliendo como 15 o 20 años. Eso pasa a cada rato. Entonces dice, porque yo reuniré, esto es Dios hablando, escuche esto. Dios el creador es que va a reunir el mundo, ese mundo que usted ve, que anda cada quien por su lado, los que son gobiernos comunistas, por ejemplo, ellos son los dueños de esos países, y le puedo poner un ejemplo de Nicaragua, Daniel Ortega, presidente, la mujer vicepresidente, el hermano jefe de la Fuerza Armada, y el más mínimo peso de droga y de lo que sea que se mueve ahí es de ellos. Ellos son dueños de ese mundo. Ellos no saben que Dios utiliza ese mundo. Y Dios va a reunir ese mundo que usted ve que pelean hoy y ese mundo que no se pone de acuerdo. Mire, ¿cuántos años hay en Israel peleando de que por un acuerdo de paz? ¿Cuántos años tiene Santo Domingo ahí mismo y los haitianos peleando? ¿Cuántos años tiene España y Marruecos? Porque déjeme decir que todos los países que tienen frontera tienen problemas. Porque no sé por qué, pero siempre la frontera tiene un país que vive mejor que el otro. Búsquelo en el mundo entero. La frontera hay un país que vive mejor y el otro vive peor, y ya usted sabe. La gente, el que no tiene esto, lo quiere y hacen lo que sea. Entonces Dios lo va a reunir. ¿Cómo lo va a reunir Dios? Dios reúne los gobiernos porque Dios es el soberano, y soberanamente los países democráticos hacen elecciones y la gente va y vota, pero soberanamente se elige una persona que Dios permite que se elija. Y esto es difícil de entender. Entonces, ¿cuándo va a surgir los conflictos realmente? Cuando Dios permita, por ejemplo, vamos a decir Estados Unidos, que es una sociedad
influyente, como lo es Rusia, como lo es China. Son tres sociedades, ¿verdad?, de mucha influencia. Entonces Dios va a permitir que surjan gobiernos que, aunque ahora usted lo ve, por ejemplo, mire la guerra de Rusia. Usted no ha oído a Rusia pronunciarse de estos ataques, ¿verdad? Eso hay que prestarle atención. Usted no ha oído a China tampoco. Porque ellos están haciendo un bloque, ¿verdad? Y ellos no están metiéndose ni en este ni en otro, como quien dice, mátense ustedes que nosotros estamos en lo de nosotros. Entonces Estados Unidos sale a defender, ¿verdad?, a Israel. Esto es una señal de que esto no es el fin. Porque cuando el fin venga, las sociedades influyentes son los primeros que van a estar en contra de Israel, porque ya Dios ha puesto eso en su corazón. Porque ¿quién es que va a permitir que se reúnan todos en contra de Israel? ¿Quién es? ¿Quién? Dios, el que tiene el dominio y el que tiene el control. Entonces, el cristiano tiene que estar atento a esto. El cristiano no puede estar diciendo yo soy de fulano, yo soy de perencejo. No, estemos atentos a esto para que nosotros con sabiduría, con discernimiento podamos ayudar a los hermanos para que sepan dónde están y qué deben hacer. Mire lo que dice, sigamos esto, dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Por qué? ¿Cuál fue la lectura que leyó el hermano Luis? Vayan ahí mismo, 12:9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Usted dice, ¿pero y qué es esto? ¿Pero y qué es esto? Bueno, porque Dios en su justicia aún te utilice para destruir, pero tú vas a tener que pagar. Esto es soberanía y usted no va a entender esto. Un impío no puede entender esto. Esto es soberanía, pero mire el porqué también. Dice, destruir a todas las naciones que vinieron en contra de Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Usted sabe qué es lo que esto está diciendo? Ese Jerusalén ha estado a espalda de Dios. Rafi mencionó algo. ¿Usted sabe lo que estaba haciendo un montón de jóvenes el sábado? Cuando ellos están culminando una fiesta y ellos celebran el sabático y se supone que aún en la religión, aún los religiosos guardan su religión y hacen sus rituales. Había un montón de jóvenes en el desierto, una fiesta enorme. ¿Y cuántos murieron de eso? No, dicen 200, pero déjenme advertir algo. Todas estas cifras son aproximadas. Usted oye que dicen que van 1000 y pico de muertos. Eso es aproximación. Hay mucho más muertos, hay mucho más secuestrados, hay mucho más heridos, hay mucho más graves que van a morir. Entonces, mire qué pasa. Israel ha estado de espalda a Dios y Israel ha confiado, igual que el mundo, como dije los otros días. Usted sabe que ahora nosotros estamos viviendo una época de tecnología que hasta los niños, porque saben punchar un celular, ya ellos te miran de otra manera porque ellos saben punchar un celular y tú no. Ya tú eres un estúpido y ya ellos son superdotados. Entonces, esa es la actitud del mundo frente a Dios y el mundo está confiando en la AI, ¿verdad? En la inteligencia artificial. Ya esto viene a sustituir a Dios y esto viene porque esto es lo más avanzado. Ya con esto Orquídea no va a tener que cocinar ni llevar la comida a la mesa. Ya va a haber un robot que va a llevar la comida a la mesa. A propósito, desde que me inviten a ver el nuevo templo, para allá estaré yo.
Entonces, la gente ha confiado y se ha dormido confiando en el hombre y en el avance del hombre, olvidándose que Dios lo que ha hecho es que le ha soltado, y Dios se está riendo porque Dios dice, mira, la inteligencia artificial, y eso no se está usando aquí arriba, eso es anticuado. Pero y eso es nada. Y ellos aquí abajo volviéndose locos porque ellos entienden que ellos tienen. Entonces, ¿qué pasa con Israel? Lo mismo que pasó con Estados Unidos. A la gente le han vendido toda la vida que Israel es el país con la seguridad más avanzada. Ahí una chicharra no puede cantar, tiene que pedir permiso primero para cantar, de tantos avances. ¿Y sabe qué? Dios permite que a veces tengamos aprobadita, y es un buen ejemplo, porque oí el primer ministro, que estaban enemigos con el otro bando y que ya estaba casi listo para lo iban a fuerear porque por todas las malas decisiones que ha tomado, ahora ya se pusieron de acuerdo, y lo oía él hablando de Dios y que Dios ha cuidado a Israel y que Dios lo va a seguir cuidando y que Dios qué sé yo cuánto. Amén por eso, porque nosotros sabemos que, ¿verdad? Justamente porque Jerusalén, porque Israel, porque los judíos le han dado la espalda a Dios, no pueden esperar otra cosa. Y no es que estamos, ¿verdad? No es que estamos de acuerdo, pero eso es una probadita para despertarle el entendimiento. Y recuerde lo que dice este verso, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre la casa de los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración. ¿Existe ese espíritu en Israel hoy día? ¿Existe ese espíritu en el mundo hoy día? Bueno, si usted cree que estamos equivocados, cuente cuántos hermanos se conectan los viernes. Ese espíritu tendrá que volver a la congregación, a los hermanos, a los hogares, porque mucha gente no está orando. Porque mucha gente está confiando en su Metrocar y está confiando en las oraciones que hacemos los papás. Los hijos confían en las oraciones de papá y ellos no saben que ellos tienen que hacer su propia oración a su propio Dios. Necesitamos ese espíritu que vendrá y le vendrá a ellos, porque fue una nación que fue creada y fue permitida bajo promesa como una nación que tendría que adorar, alabar, glorificar, bendecir, exaltar el Dios de la creación, el Dios que lo elige dentro de tantos pueblos que habían ahí. Dios lo elige a ellos. Entonces dice, después saldrá Jehová. Eso es después. Me falta algo aquí. La mitad, cuando esto suceda realmente, la mitad del pueblo judío tendrán que salir corriendo, se lo llevará, porque entrará un gobierno, una coalición de gobierno, y los gobiernos, los políticos, hay que seguirlo. Usted sabe que aquí antes, no sé, los que tienen muchos años aquí sabían, que cuando alguien iba a una candidatura, lo metían a un sedazo, y lo que hizo hacía 50 años o cuando tenía 3 años, ahí salía, ¡fum! Y lo reciclaban. Yo no sé si usted nota que ahora cualquiera se cuela. Cualquiera aquí ahora es presidente. Cualquiera es senador. Cualquiera es un congresista ahora. Pero ahí hay unos que ya no encuentran de qué más acusarlo. Ese se ha hecho pasar por 1000 cosas. Ese hombre tejió no se sabe cuántas cosas para llegar al Congreso, y desde antes ya lo estaban investigando, y ese hombre, esa investigación, hoy ya salió otra más, que el día que haya justicia, ese hombre se pasará, va a tener que coger años prestados para poder pagarlo en cárcel. Y es un congresista. Entonces, eso te dice que nosotros debemos mirar eso. ¿Por qué? Porque el sistema político, que es el que va a generar bajo la voluntad de Dios ese descalabro, aquí va a venir un presidente que lo primero que va a hacer es hablar mal de Israel,
no está todavía. Esta es otra señal. Usted ha visto la mayoría de gobiernos influyentes, ¿verdad? Como Estados Unidos, Alemania, que aunque era la capital de Europa, económicamente Alemania está malísima también. Francia están a favor de Israel. Entonces eso te dice que esto no es un acontecimiento para decir que ya llegó el fin y que ya se está acabando el mundo. No, mi hermano, no. Al contrario, esto es una señal una alerta de despiértense, y por eso que sucedió, muchas personas se van a convertir allá, aquí y en otros lugares. Hay gente que están ahora mismo clamando para que lo vayan a buscar. Eso es otra cosa que también ustedes que están planeando ir, ¿verdad? Para allá, hay que tener cierto cuidado, porque esa es una bomba de tiempo. Usted sabe que ahora mismo está por meterse Hezbollah, que es la parte norte, que casi nunca la atacan, pero cuando ellos ataquen por ahí por el norte, y está Irán, que es la mina. Irán, usted le lleva a la gente un plato de comida o una arma de fuego y ellos mejor prefieren comerse la mitad del cañón del arma de fuego. Usted lo ve a ellos que la macan y se la comen. Entonces, esos son enemigos de Israel, pero Dios seguirá cuidando a Israel, lo seguirá cuidando hasta aquí, hasta este día. ¿Qué es lo que dice? Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Es Dios que lo va a defender. Hermano, Dios te defenderá a ti, me defenderá a mí. Ha defendido esta nación, ha defendido sus hijos y lo va a defender porque nuestras almas están guardadas en Cristo. En Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que volver a confiar en Cristo y en el Espíritu Santo. Es lo único que tenemos nosotros para poder vivir la vida cristiana, hermanos. No estemos confiando en nuestros medios, en nuestras posibilidades, en los vecinos, en Cristo. En Cristo. Dice, se afirmarán sus pies y en aquel día sobre el monte de los olivos. Este monte es importante. Recordemos Hechos 1:8. De este monte parte el Señor al cielo y a este monte volverá y pondrá el pie. Dice, este monte se abrirá en dos. Eso va a ser una separación que los enemigos no van a poder continuar porque es Dios que lo va a separar en dos. Dios es tan poderoso, mire, que Dios hace cosas que nosotros la vemos como historia y por eso no la apreciamos. Pero esto no es una historia, esto es una profecía que será cumplida. Y mucha gente se salvará porque al partirse irán por ahí. Y se irán por ahí, se escaparán porque Israel va a ser perseguido por el mundo entero. Usted entiende que es el mundo que Dios va a levantar porque hasta ese día ellos no han querido creer en masa. Se arrepiente uno, se arrepiente dos, ahora se arrepentirán 2 o 3. Pero de la misma manera que a los 5 o 6 meses, aquí nadie ya mencionaba septiembre 11, y las primeras semanas, los recuerdo como ahora, oiga, no hubo una asistencia en porcentaje más grande en la historia de las iglesias que en ese periodo. Las iglesias eran llenas de personas. Fue pasando el tiempo, ya eso es historia. Dios quiere que nosotros, porque estas cosas suceden, básicamente para que el cristiano vuelva a ser cristiano y vuelva a vivir la vida cristiana, vuelva a vivir la realidad de lo que dice la Biblia, que el cristiano aquí debe tener la mochilita al hombro. Porque mire, ahí hubo personas que se acostaron a dormir, como nos vamos nosotros a acostar esta noche, haciendo planes de levantarnos. La niña va para la escuela, le hacemos desayuno, la despedimos, yo me voy a trabajar, Magdalena se pone a hacer lo que tiene que hacer, y cada uno de ustedes, el hermano Carlos se levanta ahorita y hace lo mismo, el hermano también, y los hermanos.
Ahí hubo gente que hizo lo mismo y no despertaron. Pero usted se da cuenta, mire, que dice que ellos van a violar, lo mismo que pasó ahora, esa gente, mire, violaron, eso no se sabe todavía, pero cuando esto pase, porque esto va a pasar, o sea, no es que esta guerra comenzó y no va a terminar, hay 58 conflictos activos al día de hoy, 58. Eso quiere decir que el mundo está peleando la tercera guerra mundial. ¿Cómo? Porque la gente cree que la tercera guerra mundial es que están todos los países. No, todos están involucrados de una u otra manera, pero geográficamente, usted ve el mapa de donde se está peleando, la geografía, bueno, Haití, República Dominicana, usted va a ver a Rusia y a Ucrania, usted va a ver ahora a Israel, que ya sale en el mapa, Israel y Gaza, y usted lo va a ver en el mapa geográficamente. Entonces, ¿cómo están involucrados? Sencillo. Estados Unidos sigue vendiendo armas y mandando armas a Ucrania, Rusia y China siguen, y este muchacho de Corea siguen, porque ellos tienen un gran movimiento, porque esto es parte del comienzo de lo que viene. Entonces nosotros tenemos que saber esto viene, esto está en la olla y ya tiene la leña puesta, esto se está cocinando. Entonces, lo único que nosotros no hacemos es dar fecha, de decir mañana, porque la Biblia no da fecha. Ahora, la Biblia nos da los tips, ¿verdad? Para que nosotros veamos y comparemos. Ahora ya nosotros podemos decir, no, aquí no hay un país en el mundo que sea seguro. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Entonces dice sobre eso, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. No es historia, justamente así pasará. Y los que van a Israel saben que hay muchísima montaña. Dice la Biblia que Dios aplanará, porque esas montañas sirven ahora, es como refugio, ¿verdad? Ustedes saben que antes los reyes construían sus casas siempre en la parte alta, porque desde allá arriba ellos veían el enemigo y le daba tiempo a prepararse. Israel es así mismo, pero eso va a desaparecer porque Dios lo que va a hacer es llanura. Le decía a Magdalena del asunto de la mezquita esta de los musulmanes, ¿verdad? Que donde está esa mezquita ahí se va a construir el próximo templo. Entonces, humanamente usted dice eso es imposible porque esas son una gente que son enemigas del cristianismo, totalmente. No se cree usted que usted lo ve aquí abajado y parado en cuatro, desnudo y en chancleta y esas son la gente de más paz. Vaya con una Biblia a un país musulmán a protestar para que usted sepa lo que es. Entonces, esto es la realidad. Algunos tal vez se arrepentirán, pero la mayoría ha rechazado a Dios y el que rechaza a Dios, Dios lo rechaza. Se le predica, ellos han escuchado el evangelio, no te creas que no. Ellos lo han escuchado y lo han rechazado. Entonces el que escucha el evangelio y lo rechaza, nosotros nos limpiamos la mano y los pies, porque Dios nada más nos ha mandado a predicarle el evangelio para que el que quiera creer, crea. Y soberanamente nosotros sabemos que el que se ha de salvar, se va a salvar porque va a escuchar el evangelio, porque Dios es justo. Y Dios no va a condenar gente inocente, no. Pero la mayoría lo va a rechazar. Dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto. Ese terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ese terremoto también Amós da testimonio. Eso fue en el siglo 8 antes de Cristo, y eso fue un terremoto. Cuando usted ve que la Biblia lo menciona y hace referencia, ya los arqueólogos han comprobado, no solo arqueólogos cristianos, arqueólogos seculares
han encontrado pistas de eso. Si eso es real, por eso hay que creer en la Biblia y creer en la palabra de Dios, porque es real. Dice, acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Ese es un día especial. ¿Quién puede hacer un día sin clara ni oscuro? No hay un hombre que pueda hacer eso, no hay un aparato que pueda hacer eso, no hay un invento que pueda hacer eso. Dios lo va a preparar porque Dios necesita que esto se cumpla. Y esto va a ser así porque es la palabra de Dios. Dice, será un día en el cual es conocido de Jehová que no será ni día ni noche. Dios ya lo tiene en su calendario marcado. Usted puede creer eso, está marcado en rojo en el calendario. Este es el día de Jehová. Ahí está marcado, donde dice ese día no habrá día ni noche, preparado por Jehová. Entonces dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Uno de los problemas de Jerusalén, ¿cuál es? Pero esa santa ciudad, esa santa Jerusalén que viene y que será gobernada por el Señor, no tendrá escasez de agua. ¿Por qué? Léase lo que dice Juan 8:12. Juan 8:12, léamelo cualquiera ahí rapidito. Juan 8:12. No va a haber necesidad de agua. Esa es la Jerusalén celestial. Y siempre aclaro que la gente dice, voy para la santa ciudad, la ciudad de Jerusalén. No, la ciudad de Jerusalén no es santa todavía. Hermanos, Jerusalén está llena de pecado. Usted sabe qué estaban haciendo esos muchachos en esa fiesta. Esos muchachos jóvenes en fiestas, lo que hacen es fumar droga porque ellos tienen que sentirse en la nube. Usted ve que brincan arriba de las piedras, arriba de los carros, porque ellos tienen que sentir esa emoción y cuantas cosas. Jerusalén está tan llena de pecado ahora mismo como está cualquier otra ciudad. No es santa. Esa santa ciudad viene con el Señor y será puesta ahí. Y mire, vendrá con esos ríos de agua. ¿Por qué? Dice Juan 8:12, hermano. Jesús está produciendo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Y ahí está. ¿Usted sabe por qué en ese día va a ser así? ¿Y usted sabe qué quiere decir eso? Que el que no tiene a Cristo en su corazón es el único que es capaz de irse a un desierto a fumar droga. Porque está oscuro. Esa gente no sabe lo que hacen. Lo hacen. Yo tengo un conocido, para no dar muchos detalles, y él saca una cosa que carga en los bolsillos, y él se le olvida a veces en medio de algo que está haciendo, y él se le olvida, y él saca eso y se pone fifón a tirar humo, y como que después se espanta, se da cuenta que no debe hacer eso delante de la gente y lo que sea, pero ya no hay neurona, porque no está Cristo en ese corazón. Entonces dice, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos. Menciona a Egipto, ¿verdad? Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con Jehová e herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Oiga lo precioso de esto. Hace una referencia a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto era caracterizado por un país que no necesitaba agua para producir. Ellos producían, aún no lloviera, ellos producían. Entonces, esto nos dice a nosotros que mientras al día de hoy nosotros nos empeñamos por predicar el evangelio para que la gente lo escuche, llegará un momento que son ellos los que van a tener que cumplir la gran comisión. Y aquí sí que es al revés. Ahora dice la gran comisión, id por todo el mundo y predicar el evangelio. En la Santa Jerusalén son ellos los que van a tener que venir de todos los rincones a adorar a Dios. No nos cansemos, hermanos, de predicar el evangelio porque le tocará a ellos. Mientras ahora nos desprecian, ellos van a tener que venir a adorar a Dios, y el que no venga a adorar a Dios
¿Qué es lo que dice? No van a comer, van a tener que venir a adorar a Dios, porque hay un texto bíblico que dice que toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Entonces, lo que quiero con esto, porque ya se me fue el tiempo, que nosotros sepamos estas señales. De esto que acaba de pasar no es una señal del fin, porque muchos países están de acuerdo con Israel y seguirán estando hasta que el Señor determine. Es Dios quien determine. Dios es que sabe cómo. Nosotros lo que sabemos es que los gobiernos serán elegidos y van a engañar a la gente, porque si usted le dice a la gente, a la mayoría de gente, que usted no cree en Dios y que voten por usted, la gente no vota. La gente se va a dejar engañar. Luego van a elegir, esas personas van a empezar a tomar decisiones, como algunos empiezan de una vez cerrando la iglesia. Miren Nicaragua, que le menciono. Usted ve el asedio que tiene la iglesia católica en Nicaragua. Eso es cada vez que él está cenando y se recuerda que hay iglesia católica, dice, vayan, amarren 5 y tráiganmelo. Ahí no se hace juicio, ahí no se hace nada, métanlo para allá. Entonces así mismo van a ir surgiendo gobiernos, ¿verdad? Y van a ir surgiendo porque esto se tiene que armar a la manera de Dios. Y ellos le va a pasar como los que condenaron al Señor y los que lo crucificaron, que ellos estaban felices junto con el pueblo porque ellos hicieron y el pueblo iba a votar por ellos, y ellos se olvidaron que cuando vayan frente al Señor, el Señor se ría de ellos. No, eso estaba determinado por Dios. Ustedes fueron tontos que se dejaron usar. Seguiremos en otra ocasión. Creo que ustedes más o menos tienen la pincelada de lo que estamos viviendo. No nos dejemos influenciar. Y mi consejo, empecé con el texto: no se turbe vuestro corazón. Ese corazón no es este. No es este. Una mente clara. Una mente que usted sepa, que usted no tenga que trasnocharse esta noche porque usted no sabe lo que le va a pasar a Israel. No, usted no se va a trasnochar porque Israel y el mundo están en las mejores manos. Están en la mano de Dios y Dios sabe cada detalle de cada cosa. Y nos duele, ¿verdad?, cuando vemos niños de cualquier bando, inocentes o lo que sea, pero ¿sabe qué? Dios sabe lo que está haciendo. Dios le bendiga, hermanos.